Muy bien, ahí viene la pregunta 11 dice, el nervio más frecuentemente lesionado al sufrir traumatismos en la región externa de la rodilla, con fractura o no, de la cabeza del peroné es el ciático popliteo externo, el tibial anterior, el tibial posterior, el peroneo lateral largo o el ciático popliteo interno. ¿Cuál será? El ciático popliteo externo, ¿cierto? Su lesión va a producir la caída del pie, ¿no? Parecido a la mano péndula, lo mismo va a producir el pie péndulo. Y lo que va a hacer el paciente para poder caminar es levantar de manera muy alta, digamos, en comparación con la marcha normal, el pie para que cuando caiga pueda caer con la planta, ¿no? La marcha de Stepach, pues se llama, ¿no? Cuando hay lesión de este nervio, del ciático popliteo externo. Muy bien, ¿qué más vamos a ver del miembro inferior? Tenemos que hablar del plexo lumbar, ¿ok? O el plexo lumbosacro. Del plexo lumbosacro deben recordar que no es como el plexo braquial un verdadero plexo, un enmarañado, sino básicamente son ramas nerviosas que se anastomosan entre sí, pero no forman una red como sí lo forman en el plexo braquial. Del plexo braquial deben recordar que hay algunos nervios importantes. Uno es el nervio femorocutáneo, que van a ser de L2 y L3. Otro es el nervio crural o nervio femoral, que van a ser de las raíces de L2, L3 y L4. El nervio femoral es el nervio que va a acompañar a la arteria y a la vena femoral. Y lo que va a hacer el nervio femoral va a ser principalmente extensor, ¿okay? Va a inervar los músculos que van a extender la pierna sobre el muslo. Luego vamos a tener otro nervio que es el nervio obturador. El nervio obturador también sale de L2, L3 y L4. Obturador se llama porque pasa por el agujero obturatriz y va a inervar los músculos aductores, ¿okay? Los que juntan el muslo hacia la línea media. Después vamos a tener el nervio más grande de este plexo y de todo el organismo, que es el nervio ciático. El nervio ciático nace de L4, L5, S1, S2 y algunas ramas de S3, ¿no? Va a salir por el agujero sacrociático mayor, va a llegar a la región glútea, va a descender, va a salir de esta, va a llegar al muslo y en la región poplitea o antes de ingresar al rombo popliteo se va a dividir en sus dos ramas, nervio ciático popliteo externo e interno. El nervio ciático en el muslo va a inervar los músculos que van a hacer la flexión de la pierna sobre el muslo. Entonces recuerden, el nervio crural es extensor, el nervio obturador, obturatriz es aductor, ¿no? Porque va a cerrar las piernas, y el nervio ciático es el músculo que va a producir la flexión de la pierna sobre el muslo. Además van a existir muchas ramas colaterales. Dentro de las ramas colaterales, los más importantes son el nervio génito femoral o génito crural, el nervio iliohipogástrico, el nervio ilioinguinal o abdominogenitales mayor y menor, que van a inervar los músculos anchos del abdomen y la piel de la región genital y la ingle. La inervación sensitiva del miembro inferior se parece bastante a la inervación sensitiva del miembro superior, igualmente en el pie. Pero la importancia clínica que tiene la distribución sensitiva de estos nervios no es la que tiene en el miembro superior. Entonces, es importante que recuerden que hay cierta semejanza, pero es difícil que les pregunten, no han preguntado hasta ahora, es difícil, no tiene mucha importancia clínica, pero es importante que ustedes sepan que hay una cierta analogía. Muy bien, vamos a respondernos. La pregunta 12 dice, el nervio ciático mayor pertenece al plexo lumbosacro y procede de las raíces L2, L3, L3, L4, L5, S1, L4, L5, S1, L5, S1, S2, L4, L5, S1, S2. ¿Cuál será?
Aquí la alternativa es la E, ¿no es cierto? L4, L5, S1, S2. Inclusive la raíz S3 también está involucrada con este nervio. ¿Okay? Hasta S, si les ponen S3, esa sería la respuesta, pero acá no hay. L4, L5, S1 y S2 son las respuestas. S3, no se olviden, también forma el nervio ciático. ¿Qué otra estructura debemos recordar? Tenemos que recordar una estructura tendinosa que está en el lado interno de la rodilla. Está formado por 3 músculos. El músculo sartorio, el músculo recto interno y el músculo semitendinoso. ¿Okay? 3 músculos: sartorio, recto interno y semitendinoso. Esa estructura, por la forma como se inserta su tendón en la parte distal, va a denominarse la pata de ganso. ¿Okay? La pata de ganso es un tendón en el cual se van a fusionar el músculo sartorio, el músculo recto interno y el semitendinoso. ¿Por qué es importante la pata de ganso? El músculo sartorio está inervado por el nervio crural, el recto interno por el nervio obturador y el semitendinoso por el nervio ciático. Entonces, el músculo sartorio, que es inervado por el nervio crural, pertenece al grupo que va a producir la extensión de la pierna sobre el muslo. El recto interno es un aductor y el semitendinoso va a producir la flexión de la pierna sobre el muslo. Entonces, en esta pata de ganso van, digamos, a estar reunidos los 3 ejes musculares del miembro inferior: el eje extensor, el aductor y el flexor. Se dice que cuando uno se para en posición de firmes, digamos, la firmeza que le da a la posición de pie es en parte gracias a la contracción de estos músculos y el estiramiento que produce sobre la pata de ganso. ¿Okay? De ahí viene su importancia. Y también es importante porque la pata de ganso muchas veces es lugar de asiento de inflamaciones, ¿no? Inflamaciones tipo bursitis. Se inflama su bursa, o sea, la región, las zonas adyacentes a ella, y produce lesiones a este nivel. Como les decía, sartorio, recto interno y semitendinoso van a formar la pata de ganso. ¿Okay? Importante que recuerden esa estructura. Muy bien, vamos a ver la pregunta número 13. Dice: respecto a la anatomía del miembro inferior, correlación. Tenemos la columna de la izquierda, nervio isquiático, sartorio, vena safena magna o vena safena interna es su otro nombre, anillo de Hunter y nervio obturador. Y en el lado derecho tenemos aductor mayor, inerva los músculos aductores, pata de ganso, rama terminal del plexo lumbosacro y la estrella de Scarpa. Entonces vamos a correlacionar. Nervio isquiático. El nervio isquiático es el otro nombre del nervio ciático mayor. ¿Ok? Su otro nombre. ¿Con quién estará relacionado? ¿Con el aductor mayor? No, ¿no es cierto? Los músculos aductores están inervados por el nervio obturador. ¿Inerva los músculos aductores? Tampoco, ¿no es cierto? La pata de ganso. La pata de ganso no tiene relación con el nervio isquiático, ¿no? Rama terminal del plexo lumbosacro. Esa es la respuesta. Ojo, muchos autores, la mayoría, sostiene que el plexo lumbosacro tiene una sola rama terminal, y esa única sola rama terminal es el nervio isquiático o nervio ciático mayor. ¿Ok? Bien, el siguiente músculo dice sartorio. ¿El sartorio estará relacionado con el aductor mayor? No, ¿no es cierto? ¿Va a inervar los músculos aductores? Tampoco. ¿La pata de ganso? Sí, ¿no es cierto? Acuérdense, sartorio, semitendinoso y recto interno forman la pata de ganso. La vena safena magna o vena safena interna, ¿con cuál se relacionará? La vena safena magna
hace una especie de callado, así como el callado de la aorta hace una especie de curva y se une a la vena femoral. En ese callado, en esa curva, va a desembocar 5 venitas. ¿Ok? Eso vamos a verlo más adelante, cuando hagamos la parte de la región inguinocrural. Esas 5 venas van a desembocar a ese nivel, ¿no? La pudenda externa superior, la inferior, la circunfleja ilíaca abdominal, la subcutánea abdominal y la anastomótica mayor. No es necesario que recuerden esas venas ahorita, pero acuérdense que esas 5 venas desembocan en la safena magna y forman una estrella. Esa estrella se llama estrella de Scarpa. ¿Por qué es importante eso? Cuando, por ejemplo, hay un problema de varices y ustedes sacan la vena safena interna y dejan la estrella de Scarpa, eventualmente, gracias a esas colaterales, las varices podrían recidivar si es que hay una insuficiencia venosa profunda. O sea, tiene importancia quirúrgica esta estrella de Scarpa. Por ahí es que deben recordar dónde está. ¿Ok? Entonces, la vena safena interna, no se olviden, en su callado, antes de desembocar en la vena femoral, va a recibir 5 venas. A esas venas se llaman la estrella de Scarpa. Muy bien, el anillo de Hunter. El anillo de Hunter es un anillo fibromuscular que va a estar anclado en el fémur y va a servir de paso para la arteria y la vena femoral para después que se convertirse en arteria y vena poplitea. ¿Okay? Es un arco que sirve de paso entre la región poplitea y el conducto de Hunter. Y este anillo de Hunter está en el tercer aductor o el aductor mayor. Vamos a ver más adelante, en el siguiente slide creo, el conducto de Hunter, qué importancia tiene, ¿no? Cuando se hace una amputación supracondilia, este conducto de Hunter es muy importante. Y el nervio obturador va a inervar los músculos aductores, ¿no? Los que cierran las piernas. Entonces, aquí la respuesta es la C, ¿no es cierto? El nervio isquiático con la rama terminal del plexo lumbosacro, el sartorio va a estar relacionado con la pata de ganso, la vena safena interna con la estrella de Scarpa, el anillo de Hunter con el aductor mayor y el nervio obturador con que inerva los músculos aductores. Muy bien, este es el músculo sartorio, como les decía, ¿no? Que va a llegar hasta la pata de ganso, ¿no? No se olviden de eso. Muy bien, la pregunta 14 dice: los músculos del grupo medial o interno, ¿no es cierto?, del muslo que actúan en conjunto como aductores o aproximadores, están inervados por el nervio femoral, obturador, isquiático, tibial o peroneo común. ¿Por cuál será? Habíamos dicho por el nervio obturador, ¿no es cierto? Acuérdense, los aductores por el nervio obturador, los extensores por el nervio crural y los flexores por el isquiático, ¿ok? O nervio ciático. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan del rombo popliteo que hablamos, ¿no? El rombo popliteo, les decíamos, se continúa hacia arriba con el conducto de Hunter. El conducto de Hunter es un conducto que va a servir de paso para la arteria y la vena femoral. ¿Ok? Este conducto está formado por el músculo vasto interno, por el tercer aductor o aductor mayor, en parte, en la porción más inferior, y por el segundo aductor o aductor largo. Y un tendón, ¿no?, fibroso que va a unir el vasto interno, que es este músculo, con el aductor el mayor, que está acá abajo. Este es el aductor mayor. Ese conducto es el conducto de Hunter. Ojo, este conducto de Hunter es importante cuando hacen amputaciones supracondilias, o sea, por encima de la rodilla. ¿Qué hacen cuando hacen este tipo de amputación? Primero se tiene que hacer el control vascular, entonces tienen que identificar la arteria y la vena femoral y ligarlas. ¿Dónde van a encontrar la arteria y la vena femoral? En el conducto de Hunter.
lo ubican y después proceden al terminar la amputación, ¿ok? Entonces de ahí viene su importancia. Entonces el conducto de Hunter va a albergar a la arteria y a la vena femoral, ¿ok? Para que más abajo pasen a ser arteria y vena poplítea. Además de la arteria y la vena, va a haber un nervio que es el satélite de estos vasos, que es el nervio safeno interno, que está dibujado acá, incluso en amarillo se ve. Muy bien, la pregunta 15 dice el conducto de los aductores, así también se llama, o el conducto de Hunter, ¿no es cierto? Está limitado por el vasto interno y los aproximadores mayor y largo. En su interior discurren, dice, el nervio safeno, la arteria femoral, el nervio safeno, la arteria femoral y la vena femoral, la arteria femoral y la vena femoral, o el nervio safeno y la vena femoral. ¿Qué discurren ahí? La C, ¿no es cierto? El nervio safeno, la arteria femoral y la vena femoral. ¿Por qué es importante el conducto de Hunter? Porque ahí se hace el control vascular cuando se hace la amputación supracondil, ¿ok? De ahí es que les pueden preguntar. Si ustedes tienen el rombo popliteo, ascienden, van a encontrar el paquete vasculonervioso, o vascular, perdón, en el conducto de Hunter. Siguen ascendiendo y van a llegar a este triángulo, ¿ok? Este triángulo que está en la base del miembro inferior es el triángulo de Scarpa, ¿ok? O el triángulo o trígono femoral también se llama. El triángulo femoral o el triángulo de Scarpa está formado por arriba por un ligamento que es el ligamento inguinal, hacia afuera por un músculo que es el músculo sartorio, hacia adentro por el aductor largo o segundo aductor. Forman un triángulo en el cual vamos a encontrar la vena femoral, la arteria femoral y el nervio crural o nervio femoral también le llaman. Vena, arteria y nervio, en ese orden, femorales. Esta arteria y vena femoral están descansando sobre dos músculos. El músculo pectíneo, que está a la parte interna y se ve acá en el dibujo, y el músculo ilíaco, que está hacia la parte externa. Forman como una V, ¿no? Como una V, como un canal. Y en ese canal, en esa V, en el vértice, están descansando la vena, la arteria y el nervio crural. El techo de este trígono femoral o el triángulo de Scarpa está sellado por una fascia, la cual va a estar, como ven acá, agujereada por estos vasitos que ven ahí, ¿no? Estos vasos van a tener agujeros por donde van a penetrar la fascia cribiformis, y de ahí viene su nombre. Por eso se llama la fascia cribiformis, porque parece que está acribillada. Y el agujero más grande de esta fascia cribiformis está dado para que pase esta vena, que es la vena safena interna, ¿no? La vena safena interna que se dibuja acá, hace un callado y desemboca en la vena femoral, ¿okay? En la vena femoral. Entonces no se olviden, el triángulo de Scarpa contiene el paquete vasculonervioso crural o femoral, vena, arteria y nervio. Y está formado, delimitado por el ligamento inguinal arriba, el sartorio hacia afuera y el aductor largo o segundo aductor hacia la parte interna. Muy bien, de ahí viene esta pregunta, también la han hecho. El triángulo de Scarpa, dice, o femoral, incluye a todos los siguientes músculos, excepto aductor mediano, sartorio, psoas ilíaco, recto interno o pectíneo. ¿Cuál será? El que no incluye debe ser, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. Excepto, dice. A ver, el aductor mediano, ¿estará o no? Segundo aductor, ¿no? Sí está. El sartorio, también. El psoas ilíaco, ¿no? Con su porción ilíaca, ¿no es cierto? También. El recto interno, ese no, ¿no es cierto? El pectíneo también está formando la base. El recto interno no forma parte del triángulo de Scarpa. El recto interno forma parte de la pata de ganso, ¿no? Junto con el sartorio y el semitendinoso. Bien. ¿Qué más vamos a
a tocar ahora. Vamos a hablar algo de la región cervical. La región cervical es una región un tanto compleja. Es una región de paso de la mayoría de órganos y estructuras que van de la cabeza hacia el tórax, o van del tórax hacia la cabeza, ¿no? En sentido inverso. Y también hay algunos órganos que están dentro de la región cervical, como por ejemplo la glándula tiroides, las paratiroides, la laringe, etc. Esta región cervical es un tanto compleja, porque está formado por muchos músculos, muchos vasos, muchas estructuras que están de paso y que solamente van a dar una o dos ramas o solamente van a estar discurriendo a través de ella. Además, la cabeza tiene una movilidad grande gracias a los músculos de esta región, que es la región cervical. Entonces, la región cervical, para un mejor estudio, ha sido dividida en regiones gracias a los músculos que están en esta zona, ¿no? Y estos músculos han hecho que se pueda dividir en triángulos, los triángulos del cuello le llaman. Hay algunos músculos que son importantes recordar para la división en triángulos del cuello. Y también dentro de esta división de triángulos hay algunos triángulos que ustedes deben recordar y otros que no tienen mucha importancia. ¿Qué vamos a recordar? Este es un dibujo, ¿no?, en el cual se muestra los planos profundos musculares de la región cervical. En este dibujo han sacado la piel, la grasa, el músculo platisma o cutáneo del cuello y el músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo grande que debería estar acá entre la mastoides y la clavícula y el esternón, para mostrarnos estos dos músculos. Este que está acá abajo, que va de la escápula o el omóplato al hueso hioides, y es el homohioideo. Y este otro músculo que va a ir desde la ranura posterior al mastoides hasta el maxilar, que es el digástrico. ¿Ok? El homohioideo, ¿qué cosa es el homohioideo? El homohioideo es un músculo acintado que va desde la escápula, se dirige hacia adelante y hacia arriba y presenta un tendón intermedio. En este tendón intermedio, que está detrás del músculo esternocleidomastoideo, cambia de dirección y se va hacia arriba y a la línea media hasta llegar al hueso hioides. ¿Ok? No se olviden el músculo homohioideo. El músculo digástrico es un músculo que va a ir del hueso occipital, ¿no?, detrás del mastoide, se va a insertar, va a pasar mediante un tendón intermedio por una polea que le hace el músculo estiloioideo, cambia de dirección y se inserta en la cara posterior de la mandíbula. Tiene dos vientres, por eso se llama digástrico, un vientre anterior y un vientre posterior. No se olviden, el digástrico y el músculo homohioideo nos van a servir para hacer la división en los triángulos del cuello. Muy bien, entonces volvamos a lo anterior. Este es un plano más superficial. Acá se ha sacado la piel, el tejido celular, y hemos encontrado un músculo plano que va del borde de la mandíbula inferior hasta la clavícula. Es el músculo cutáneo del cuello, o platismo se llama. Sacamos este platisma y vamos a encontrar el siguiente plano, ¿no?, que está dado por este músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo. Se va a insertar en la mastoides, en el hueso occipital, en unas líneas semicirculares que le hacen, y después se va a dirigir hacia adelante para insertarse en la clavícula y en el esternón. Entonces, este músculo va a servir de eje para la división de los triángulos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos una línea media, ¿no? Tenemos la línea media en la región central. Hacia arriba tenemos la base, la base de la cabeza, digamos, si quieren, ¿no?, la región inferior de la cabeza, ¿no?, el borde interno o inferior del maxilar, la apófisis mastoides, las líneas semicirculares hasta la protuberancia occipital externa. Luego tenemos el borde anterior del músculo trapecio y finalmente abajo tenemos la clavícula y el esternón. Esa región es una región cuadrangular,
con su homólogo del lado opuesto forma la región cervical anterior. Entonces, esta región cervical anterior va a estar, que tiene forma cuadrangular, va a estar dividida en dos triángulos, gracias a este músculo, el esternocleidomastoideo. Un triángulo posterior, que está acá, y un triángulo grande, que es el triángulo anterior. El triángulo posterior también se le llama el triángulo supraclavicular. En este triángulo supraclavicular vamos a tener los músculos escalenos y vamos a tener los troncos primarios del plexo braquial. ¿Se acuerdan? Los troncos primarios que servían para producir el bloqueo sensitivo del miembro superior se encuentran acá, se acceden por este nivel. ¿Okay? El anestesiólogo, cuando va a bloquear el plexo braquial, lo hace por encima de la clavícula, ¿okay? Bloqueando los troncos primarios. No se olviden, el triángulo supraclavicular entonces está formado por el esternocleidomastoideo, el trapecio y la clavícula. El triángulo anterior está formado por el esternocleidomastoideo, la línea media y el borde inferior de la mandíbula o el maxilar inferior. Muy bien. Este triángulo anterior está dividido en otros triángulos más pequeños, gracias a los tendones de los músculos que hemos visto antes, el homoioideo y el digástrico. Como ven acá, debajo está el músculo homoioideo, este que está con la manito, ¿no? El que estamos señalando. Va de la escápula hacia adelante, detrás del esternocleidomastoideo está su tendón intermedio y luego cambia de dirección y se dirige al hioides. Entonces, la línea media, el esternocleidomastoideo y el homoioideo van a formar un triángulo acá en la parte anterior. A ese triángulo se le llama el triángulo muscular. ¿Por qué? Porque debajo de la piel vamos a encontrar básicamente los músculos acintados. Pero debajo de esos músculos acintados vamos a encontrar la laringe, vamos a encontrar la tráquea, vamos a encontrar la glándula tiroides, las paratiroides, etc. ¿Ok? Entonces no se olviden, homoioideo, el esternocleidomastoideo y la línea media forman el triángulo muscular. Junto con el triángulo del lado opuesto forman un rombo. Ese rombo se le llama el rombo de la traqueotomía, ¿ok? Por donde se accede para hacer las traqueostomías. Muy bien. Luego tenemos el digástrico, ¿se acuerdan del digástrico? Que va de la ranura detrás de la apófisis mastoides hasta el hueso hioides. Entonces, el vientre posterior del digástrico, el homoioideo y el esternocleidomastoideo forman otro triángulo en la parte superior. En ese triángulo encontramos la arteria carótida y más abajo, más adentro, la vena yugular, pero principalmente la arteria carótida. Por eso se le llama el triángulo carotídeo. Luego vamos a tener el digástrico, el vientre posterior, el vientre anterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. Y vamos a encontrar el triángulo submaxilar. ¿Por qué? Porque ahí están las glándulas submaxilares. Muy bien. Entonces, haciendo un esquema, ¿no? Un dibujo muy esquemático, vamos a tener los siguientes triángulos. Tenemos el esternocleidomastoideo como eje de la región cervical. El trapecio hacia atrás y la clavícula abajo forman el triángulo posterior o triángulo supraclavicular. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene? Ahí están los troncos primarios del plexo braquial, ahí se los puede bloquear. ¿Ok? Delante del esternocleidomastoideo existen varios triángulos. El primero va a estar formado por el esternocleidomastoideo, el homoioideo y la línea media. A este se le llama el triángulo muscular. Luego vamos a tener el esternocleidomastoideo, el homoioideo y el digástrico. A ese triángulo se le llama el triángulo carotídeo. Y finalmente
vamos a tener el vientre posterior del digástrico, el vientre anterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. Y ese es el triángulo submandibular o submaxilar. ¿Okay? De estos, en importancia, van a ser primero el triángulo muscular. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la mayoría de órganos. Va a estar la tráquea, va a estar la laringe, la glándula tiroides, la paratiroides. Detrás de la tráquea y la laringe vamos a tener la faringe y el esófago. O sea, muchos órganos están a este nivel, ¿no? En el triángulo muscular. El siguiente es el triángulo carotídeo, donde va a estar la arteria carótida. El siguiente, el triángulo muscular, el triángulo posterior, perdón, o supraclavicular, y finalmente el triángulo submaxilar. Esos triángulos son los que deben recordar ustedes. Si alguna vez se ponen a repasar y a leer, van a encontrar otros triángulos más pequeños. El submentoniano, hay un triángulo que está formado por venas, ¿no? El triángulo de Pirogov, el triángulo de Beclar, que no tienen importancia para fines de vuestro examen. ¿Okay? No pierdan el tiempo tratando de memorizar eso, ¿no? Son triángulos que sirven, por ejemplo, para ubicar el tronco venoso facial, para encontrar el nervio del hipogloso, y que se usan más en cirugías de otorrino, de cabeza y cuello. ¿Okay? Pero para fines del examen, el principal, el triángulo muscular, el triángulo carotídeo y el supraclavicular, ¿no? Esos tres triángulos ustedes deben de recordar.